buen día, licenciado, buen día, compañeros. A continuación estaremos abordando la norma internacional de información financiera número 13, relacionada con la medición del valor razonable. Nosotros somos el grupo número 1 y estamos integrados por Byron Aquí, Milton López, Emilza Pérez, Catherine Ramos, Kevin Tucker y su servidora María José Cruz. En primer lugar, hablaremos sobre el objetivo de esta norma, que es que esta norma define el valor razonable, establece en una sola norma un marco para la medición del valor razonable y requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. Para algunos activos y pasivos pueden estar disponibles transacciones de mercado observables o pueden que no estén disponibles. Para ambos casos, el objetivo de esta norma es que la medición del valor razonable estime el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes. Dentro de la definición de valor razonable se centra en activos y pasivos, pero también esta norma es aplicable a los instrumentos de patrimonio propios de una entidad que sean medidos siempre al valor razonable. Ahora hablaremos un poco sobre el alcance. Esta norma es de aplicación cuando otra norma lo requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable. Los requerimientos sobre medición o la información a revelar de esta norma no se aplicará a los siguientes elementos, que tienen que ver con las transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la NIF número 2, transacciones de arrendamientos que sean contabilizados de acuerdo con la NIF 16, y las mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable, pero que no sean valor razonable. Tal es el caso del valor neto realizable que nos menciona la NIC 2 y el valor de uso que nos menciona la NIC 36. La información a revelar requerida por esta norma no se requiere para lo siguiente. Activos del plan medidos al valor razonable de acuerdo con la NIC 19, las inversiones de un plan de beneficios por retiro medidos al valor razonable de acuerdo con la NIC 26 y activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos los costos de disposición de acuerdo con la NIC 36. Cuando se aplique esta norma, deberá aplicarse tanto en la medición inicial como en la medición posterior. A continuación hablaremos un poco sobre la medición. Para ello empezamos definiendo el valor razonable, que esta norma lo define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. A continuación ampliaré más el tema a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Continuando con la presentación de la NIF 13, hablaremos sobre la medición de un activo o pasivo. Por ello, al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma que los participantes del mercado tendrán en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo. En la fecha de la medición deberemos de considerar las condiciones y localización del activo, restricciones si lo hubiera, y un activo pasivo considerado de forma independiente, ya sea un instrumento financiero o un activo no financiero. Medición. El precio de la transacción. Es una medición a valor razonable, supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo. Y incluso cuando no existe un mercado observable para fijar el precio de la transacción supuesta, se establece una base para estimar el precio de venta del activo o transferencia del pasivo. Dentro de la medición hablaremos de los participantes del mercado y dice que una entidad medirá el valor razonable de un activo o pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarán para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico. Considerar esto para los siguientes factores: para un activo o pasivo en el mercado principal o más ventajoso para la venta del activo, y los participantes del mercado con los que la entidad realizará la transacción en ese mercado. Dentro de la medición hablaremos sobre el precio, y el precio es el valor razonable que se recibirá por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia. También el precio es el considerado el precio principal o más ventajoso para la venta del activo. Dice que dentro del precio de los costos de transacción no se incluye el costo de transporte, y en el precio del mercado principal o más ventajoso se ajustará por los costos si los hubiera en los que se incurra para transportar el activo desde su ubicación presente a ese mercado. Aplicación de activos no financieros. Máximo y mejor uso de los activos no financieros. Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta el uso que es físicamente posible, que es legalmente permisible y que su uso es financieramente factible. Dentro de la premisa de valoración para los activos no financieros, nos dice que si el máximo y mejor uso del activo es utilizado de forma aislada, el valor razonable del activo es el precio que se recibirá en una transacción presente por el vender el activo a participantes del mercado que lo utilizarían de forma independiente. Gracias.
Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Milton Enríquez y continuando con la exposición de la NIC 13, veamos cómo se mide el valor razonable a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Una medición a valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad se transfiere a un participante de mercado en la fecha de medición. La transferencia de este pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad supone que un pasivo permanecería en circulación y se requeriría al participante de mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. Un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecería en circulación y el participante de mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y responsabilidades asociadas con el instrumento financiero. Para la determinación del valor razonable, considerando pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos, una entidad medirá el valor razonable del pasivo o instrumento de patrimonio desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene la partida idéntica como un activo en la fecha de la medición. En este caso, una entidad medirá el valor razonable de un pasivo o un instrumento de patrimonio de la siguiente manera: utilizando el precio cotizado en un mercado activo para la partida idéntica mantenida por otra parte como activo, si ese precio se encuentra disponible. Si ese precio no se encuentra disponible, utilizará otros datos observables, tal como el precio cotizado en un mercado que no es activo para la partida idéntica mantenida por otra parte como un activo. Si los precios anteriormente mencionados no se encuentran disponibles, utilizará otra técnica de valoración, tal como un enfoque de ingresos o un enfoque de mercado. Para la determinación del valor razonable, considerando pasivos e instrumentos de patrimonio no mantenidos por otras partes como activo, una entidad medirá el valor razonable del pasivo o del instrumento de patrimonio utilizando una técnica de valoración desde la perspectiva de un participante de mercado que debe el pasivo o ha emitido el derecho sobre el patrimonio. Por ejemplo, cuando al aplicar una técnica de valor presente, una entidad podrá tener en cuenta algunos de los siguientes factores: las salidas de efectivo futuras en las que un participante de mercado espera incurrir para satisfacer la obligación, y el importe que un participante de mercado recibiría para realizar o emitir un pasivo o un instrumento de patrimonio idéntico, utilizando los supuestos que los participantes de mercado utilizarán al fijar el precio de la partida idéntica. Gracias por su atención. Los dejo con el siguiente compañero. Muy buen día. Siguiendo con la presentación, mi nombre es Catherine Ramos. Yo les voy a dar a conocer un poquito más acerca de la aplicación de los activos financieros y pasivos financieros como posiciones compensadas en riesgo, tanto de mercado como de crédito, ¿verdad? Primero, vamos a dar a conocer la importancia. Pues una entidad va a mantener un grupo, ¿verdad?, de activos financieros o pasivos financieros que está expuesta al riesgo de mercado o al riesgo de crédito de cada una de las contrapartes, ¿verdad? En este caso, pues la entidad va a gestionar ese grupo de activos o pasivos sobre su base de exposición neta a los riesgos de mercado o al riesgo de crédito. Esto pues va a permitir que la entidad aplique una excepción a esta NIF número 13, ¿verdad?, para medir el valor razonable. También, pues, una entidad va a medir el valor razonable del grupo de activos y pasivos de forma congruente, menciona la norma como tal, ¿verdad? En la cual, pues, destaca que los participantes del mercado podrán poner el precio de la exposición al riesgo en la fecha de medición, ¿verdad? Siguiendo con la presentación, vamos a dar a conocer ahora acerca de las excepciones, ¿verdad? ¿Qué se le permite, ¿verdad?, a la entidad si lleva a cabo estas tres opciones? La primera de ellas, pues si la entidad gestiona el grupo de activos y pasivos sobre la base de exposición, ¿verdad?, como lo he mencionado anteriormente. Y también, pues, de acuerdo a la gestión de riesgo documentada que la entidad tenga o la estrategia de inversión que tenga. Otro punto importante, pues, es que la entidad proporcione información sobre esa base sobre el cual el grupo de activos y pasivos financieros al personal clave de la gerencia, ¿verdad? Esto es súper importantísimo. Y por último, pues se va a requerir o ha elegido, ¿verdad?, que estos activos financieros o pasivos financieros sean valorados en el estado de situación financiera al final de cada periodo sobre el que se informa. Siguiendo, ahora vamos a dar a conocer más a detalle acerca de la exposición al riesgo de mercado. Pues esto la verdad que es bastante sencillo, la norma es muy amplia en este concepto, en el cual pues define, ¿verdad?, que para medir este riesgo, ¿verdad?, en tanto en activos o pasivos financieros, la entidad, ¿verdad?, en un mercado particular va a aplicar el precio dentro del diferencial de precios de compradores. También, pues, una entidad va a asegurar con esta parte que está expuesta, ¿verdad?, dentro de ese grupo a activos y pasivos de forma sustancial, ¿verdad? Por ejemplo, una entidad, pues, no va a combinar el riesgo de la tasa de interés sobre un activo, ¿verdad?, al riesgo de mercado, por ejemplo, de materia prima, en este caso, pues con el pasivo financiero,
porque al hacerlo, pues no va a mitigar la exposición, ¿verdad? No va a mitigar el apetito al riesgo, ¿verdad? De la entidad con la tasa de interés o al riesgo de mercado, ¿verdad? Siguiendo, pues de forma análoga o bien en la línea del tiempo, ¿verdad? La duración de este riesgo de mercado va a surgir de forma particular, ¿verdad? Por ejemplo, pues cuando una entidad va a utilizar un contrato, por ejemplo, de 12 meses, un año, en este caso, pues está contra los flujos de efectivos asociados a cada uno de los meses, ¿verdad? Pero el riesgo de la tasa de interés en un instrumento financiero va de 5 años dentro de un grupo formado, ¿verdad? Solo por esos activos y pasivos. Entonces va a medir al valor razonable de la exposición al riesgo de la tasa de interés a esos 12 meses sobre la base neta, ¿verdad? Entonces esa sería su base. Siguiendo, pues vamos a dar a conocer un poquito más acerca de la exposición al riesgo de crédito. Pues esta también es bastante sencilla, en la cual determina, ¿verdad?, que para medir un valor razonable de un grupo de activos y pasivos contraídos, ¿verdad?, en una contraparte, la entidad va a incluir el efecto de esa exposición, ¿verdad?, en la entidad al riesgo de crédito. Pues también va a medir al valor razonable cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta los acuerdos que ambas partes, ¿verdad?, hayan acordado. Pues estas van a mitigar la exposición al crédito, al riesgo de crédito, en el caso que sea un incumplimiento, ¿verdad?, que no paguen. Otro punto importante es la medición del valor razonable, que va a reflejar las expectativas de los participantes del mercado sobre la probabilidad, de alguna manera, de que esté de acuerdo, esté exigible legalmente, ¿verdad?, en caso de igual manera que no se cumpla. Y por último, dando a conocer más sobre el valor razonable en el reconocimiento inicial, se determina, ¿verdad?, que cuando se adquiere un activo, se va a asumir o un pasivo, ¿verdad?, en una transacción de intercambios, ya sea este activo o el pasivo, pues el precio de la transacción va a ser el precio pagado por adquirir el activo o recibir por asumir el pasivo. Esto es muy clave, ¿verdad?, poder entender este tipo de procedimientos, ¿verdad? También menciona, pues en muchos casos, el precio de la transacción va a ser igual que el valor razonable. A lo largo de la exposición vamos a dar a conocer más a detalle esta parte de la transacción, ¿verdad? Y por último, pues al determinar el valor razonable en el reconocimiento inicial, va a igualar el precio de la transacción, una entidad, teniendo en cuenta los factores específicos de la transacción, del activo y del pasivo. Esto lo podemos encontrar en el párrafo número 57 al 60 de la NIF 13. Muchísimas gracias. Seguimos con la presentación. Muy buen día, mi nombre es Emilza Pérez y a continuación veremos las técnicas de valoración que una entidad debe de aplicar para llegar a conocer el valor razonable. Y el objetivo de estas técnicas de valoración va a ser estimar el precio que tendría lugar a una transacción ordenada de venta del activo o de la transferencia del pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercados presentes. Hay tres técnicas de valoración, las cuales se deben aplicar una o más de ellas, la cual es el enfoque de mercado, el enfoque del costo y el enfoque del ingreso. Se van a utilizar estas técnicas de valoración siempre y cuando sean congruentes con uno o más de los enfoques para medir dicho valor razonable. Para la modificación de técnicas de medición es adecuado si el cambio da lugar a una medición que iguale o sea más representativa al valor razonable en esas circunstancias. Dicho cambio se va a contabilizar como un cambio en una estimación contable según la NIC 8, cuando dé lugar a los siguientes casos. Por ejemplo, el desarrollo de nuevos mercados, o pasa a estar disponible nueva información, o deja de estar disponible información anterior utilizada, mejora las técnicas de valoración, o puede ser el caso de un cambio en las condiciones de mercado. Debemos de conocer los datos de entrada para las técnicas de medición. En esa norma nos dan unos principios generales, las cuales las técnicas de evaluación que se van a utilizar para medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entradas observables que sean relevantes y minimizarán el uso de datos de entradas no observables. Entonces, una entidad va a elegir datos de entrada que sean congruentes con las características del activo o pasivo que los participantes del mercado tendrán en cuenta en una transacción tanto para el activo como para el pasivo. Recordemos que también en este caso algunas características o el uso de las características a la aplicación se van a dar lugar a la aplicación de un ajuste. Y en este ajuste tanto se puede ver una prima o un descuento. Tenemos los datos de entradas basados en precios comprador y vendedor.
Entonces aquí vemos reflejado que si el precio de un activo o un pasivo medido al valor razonable tiene un precio comprador y un precio vendedor, el precio dentro del diferencial de precios comprador y vendedor que sea el más representativo del valor razonable, en esas circunstancias se utilizará para medir el valor razonable, independientemente en donde se clasifique el dato de entrada en la jerarquía del valor razonable. Ya puede ser el nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, compañeros. A mí me tocó hablar sobre la jerarquía del valor razonable. La jerarquía del valor razonable es la coherencia y la comparabilidad de las mediciones del valor razonable e información a revelar relacionadas. Esta NIF establece una jerarquía del valor razonable que se clasifica en 3 niveles. El nivel 1 son precios cotizados en mercados activos para activos y pasivos. El nivel 2 son distintos a los precios cotizados en el nivel 1, pero son observables directa o indirectamente. Y el nivel 3 son activos y pasivos no observables. En este diagrama de la jerarquía les voy a tratar de explicarles cómo se clasifican o cómo determinamos cada nivel. Como la norma nos dice, los precios cotizados en un mercado de activo, ¿sí o no? Si es sí, nos pregunta, ¿se ajusta el precio? ¿Sí o no? Como en el nivel 1 la norma indica que no se ajustan los precios, entonces prácticamente se van a clasificar en nivel 1. Pero no están cotizados en mercados activos, pasan a técnicas de evaluación aplicables. Esto nos indica que son activos y pasivos no cotizados en mercados activos, pero están en diferentes mercados, como mercados de intercambio, mercados de intermediarios financieros y mercados de intermediarios por agentes, como agentes corredores. Entonces nos pregunta, para clasificarlo, estos activos, ¿se introducen datos no observables materiales? ¿Sí o no? Si no se introducen datos no observables, van a clasificarse a nivel 2 de valoración. Pero si estos activos le introducen datos no observables, se van a clasificar en el último nivel. ¿Cuáles son los datos no observables? Por ejemplo, son flujos de cajas descontados con una tasa definida por la empresa, o se basan por modelos internos. Prácticamente estos son los menos confiables porque prácticamente el potencial son susceptibles a ser manipulados por quienes lo aplican. Prácticamente es la empresa. Por eso nos dice que si este activo introducen datos no observables, directamente van a ser clasificados en nivel 3. Espero que esta aplicación les quede claro. Y esto es todo. Gracias.